Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la presentación del protocolo de apertura y transparencia, que es un instrumento que se co-creó desde el Garante de Transparencia de la Ciudad de México, el Info Ciudad de México, a través de Estado Abierto. Está con nosotras la comisionada María del Carmen Apolina, está Grisela, quien es una mediadora y psicóloga, está Edgar Rubalcaba, de parte de la Red de Gobierno Abierto México, está Lorena Gursa, quien es especialista en medio ambiente y académica de la Ibero, y de manera virtual nos acompañan Marisol Calzada, del Colegio de Jalisco, y Tomás Severino, de Cultura Ecológica. Las ponentes tendrán una intervención de aproximadamente 10 minutos y la comisionada Nava será quien estará moderando esta mesa. Esperamos que sea de su interés la publicación, que podrán encontrar en la biblioteca digital del Info. En el stand hay algunos ejemplares que pueden tomar, y si no se acercan conmigo, con mucho gusto les repartimos algunas. Adelante, comisionada. Pues buenas tardes en esta presentación del Pabellón de la Transparencia, del Sistema Nacional de Transparencia. Como lo comenté en el inicio de esta jornada, cuando presentamos otra publicación, tengo pues percepciones un poquito encontradas. Me siento muy agradecida por tener la oportunidad, por un lado, de estar en la presentación de este protocolo de apertura y transparencia ante el riesgo, porque estamos ciertas que la transparencia, el acceso a la información salva vidas, por supuesto. Y prácticamente este protocolo de apertura y transparencia lo que tiene es la practicidad de poder aplicarlo en cualquier eventualidad. También, por supuesto, desde cualquier rincón del planeta se puede adaptar, de tal manera que es un instrumento que nos permite utilizar herramientas y regenerarnos de manera diferente, integral, colaborativa. Estoy también muy contenta, pues, porque la conformación de quienes participan en esta presentación somos 4 mujeres y 2 hombres. También para mí es muy relevante hacer esta referencia en los 16 días de activismo para eliminar cualquier tipo de violencia de género y sobre todo también visibilizar el trabajo que tenemos las mujeres en distintos ámbitos. También comentar que parte de este protocolo lo que nos orilló es a pensar en los últimos 20 años en el mundo se han registrado 11,000 eventos de emergencias. Esto implica pandemia, implica terremotos, implica explosiones de volcanes, ¿no? Por ejemplo, implica inundaciones, de tal manera que cualquier cosa que vivamos por un acontecimiento de cambio climático o bien de índole humana como accidentes, como ocurrió en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, puede aplicarse este protocolo de apertura y transparencia ante riesgos. La relevancia que tiene también este protocolo es que lo co-creamos en el aprovechamiento de inteligencia colectiva por cerca de 2 años. Y tiene énfasis de distintas disciplinas, desde el ámbito restaurativo, el ámbito de gestión y gobernanza ante el riesgo, el ámbito de impulsar integridad y también, por supuesto, rendición de cuentas y acceso a la información. También parte de las estadísticas que tenemos en este aprovechamiento colectivo es que 50 personas se vieron involucradas en la co-creación de este protocolo, de tal manera que tiene esta fuerza de inteligencia desde distintas disciplinas y insistiré, o sea, se puede aprovechar prácticamente en cualquier eventualidad. Y me gustaría hacer relevancia sobre todo a una frase que cuando lo presentamos en el 2021 hacía referencia Janet Benini, que es del Instituto Internacional para la Resiliencia Global, y ella hacía relevancia que con el protocolo no solo están haciendo lo correcto en México, sino que lo están haciendo en el momento indicado. Y les diré por qué. En chino, el símbolo para crisis es una combinación del símbolo de peligro y también del símbolo de oportunidad. Y una crisis nos da peligro y también nos da oportunidades.
En una crisis puedes minimizar los peligros y aprovechar las oportunidades para innovar. Esto, y cité a Janet Benini porque hicimos esa presentación que pueden revivir en el 2021 en el canal de YouTube del Info de la Ciudad de México, de tal manera que para eso estamos reunidas aquí. También nos queda claro que este protocolo cumple con los 5 elementos de apertura institucional que por aquí ustedes van a ver, es lenguaje sencillo, datos abiertos, co-creación y participación, la parte de memoria y archivo, y poder desarrollar en lo práctico integridad y prevención de conflictos de intereses. Así que este reto tenemos, estos elementos están integrados en la elaboración de este protocolo, así que estamos muy, muy contentas de poder hacer esta presentación en esta Feria Internacional del Libro. Y en primer lugar, le daré la voz a Griselda Matsui. Después vamos a escuchar a Edgar Rubalcaba, a Lorena Gursa, a Marisol Casada y a Tomás Severino. Así que nuevamente muchísimas gracias por la oportunidad de acompañarme en esta presentación y sobre todo que entre distintas comunidades podamos enfrentar los riesgos con los mejores elementos de acceso a la información, de apertura y por supuesto restaurativos. Así que Gris, te escuchamos por 10 minutos. Buenas tardes, un gusto saludarle y para mí es un honor estar aquí compartiendo desde mi experiencia como psicóloga, como mediadora. Y bueno, me gustaría iniciar con una frase y quiero hablar un poquito de Víctor Frank, El hombre en busca del sentido, de la cual sabemos que sostiene precisamente Víctor Frank la motivación humana en busca de un sentido único y personal en la vida, que trasciende las circunstancias, incluso en situaciones extremas como las que vivió en los campos de concentración. Si recordamos, Víctor Frank fue un médico y estuvo en los campos de concentración. A él le habían otorgado por su profesión no estar en los campos y él decidió estar con su gente. Su padre y su madre fallecieron precisamente en este exterminio. Y nos decía que el ser humano siempre puede elegir una actitud ante el sufrimiento, lo que constituye una libertad interior que no puede ser arrebatada. Él nos comparte el sentido de la vida es específico para cada individuo y situación. Y en los momentos más oscuros se puede encontrar un propósito de un porqué, que da la fuerza al cómo de nuestra existencia. Entonces, desde esta parte que los ciudadanos, los mexicanos, estamos viviendo ante una situación, y no me voy más lejos que la que vivimos en el 2019 por el SARS-CoV-2, el COVID, cómo a cada uno de nosotros, cómo enfrentamos y cómo les damos o seguimos dando ese acompañamiento para fortalecer. Tanto es así que cada uno de nosotros el ser humano, yo siempre he dicho que hemos aprendido que nacemos. Desaprendemos mediante nuestra historia de vida y decimos, por este camino no es, o esto no me gusta, para reaprender. El SARS-CoV-2 nos dejó un cambio. ¿Quién de ustedes sigue usando gel? ¿Quién de ustedes sigue lavando las latas o algo en sus casas? Y si nos recordamos anteriormente a esta pandemia, ¿se acuerdan cuando comprábamos unas papitas en la calle? Cuando pagábamos y luego nos comprábamos una nieve y no usábamos gel. Entonces, ¿cómo hemos desaprendido?
Precisamente dentro de mi expertise como psicóloga, hay muchos puntos que a mí me gustaría compartirles desde los primeros auxilios psicológicos. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, dentro de este primer paso, quiero mencionar desde el marco legal y normativo. Y precisamente estamos aquí en la presentación del protocolo de apertura y transparencia antirriesgo. Entonces, esto nos va a favorecer tener un lineamiento, un acompañamiento y no sacarme de la manga qué voy a hacer en ese momento. Por lo tanto, desde la coordinación interinstitucional y multisectorial, las redes de colaboración entre instituciones como la salud, la educación, la seguridad, esto conforma el área integral de emergencia. También tengamos en cuenta el involucrar actores no gubernamentales. ¿Qué quiere decir esto? El involucrar a la ONG, fundaciones, universidades, y que esto nos va a permitir generar comités de emergencia locales. Y yo considero que este eje que estuviera liderado desde un área federal, y hace ratito les platicaba, en cada entidad, Protección Civil, la Cruz Roja, tiene los conocimientos y muy buenos precisamente en apoyar en situaciones de emergencia, pero también, como los bomberos, hay una diferencia. Si se hiciera un órgano, ¿sí?, donde fuera a nivel federal y que a nivel federal capacitara a los representantes de cada estado y cada estado replicara a sus municipios. Entonces, presentándose una emergencia, todos ya estuvieran en un engrane y no ciertas cosas sí, ciertas cosas no. Por lo tanto, las estrategias, que es lo que a mí me toca hablar, en intervención psicosocial, que son los primeros auxilios psicológicos, que son los PAP. Esto es establecer redes de apoyo psicosocial, asegurar acceso a terapias a largo plazo. Cuando ahorita en la temporada de invierno, que sabemos que se generan muchas enfermedades por vías respiratorias, más de un ciudadano, de una u otra manera, inicia un proceso de ansiedad por los recuerdos vividos por el COVID. Un proceso en la cual probablemente le tocó fallecer a sus padres, a su hijo, a su esposa, a un ser querido. Entonces, estos lineamientos, este acompañamiento fue al momento. Pero ¿qué pasa en generar acompañamientos a largo plazo? El fortalecer al ser humano. Y algo muy importante, y me gustaría comentarles, el ser humano fundamentalmente, decía Maturana, es fundamentalmente subjetivo. Yo he dicho que el ser humano es una emoción andante. Hombre o mujer, características físicas con un nombre propio y la vestimenta que cada uno desee. Pero somos una emoción. Por lo tanto, nos decía un maestro,
¿Por qué? Si el ser humano es un ser racional, ¿por qué tiene comportamientos irracionales? Porque primeramente es subjetivo. Entonces, ¿cómo podemos apoyar al ciudadano, a la ciudadana que está en un proceso de crisis? ¿Cómo podemos generar y acompañarle en el manejo y primeramente en el reconocimiento de sus emociones? Cuando nosotros reconocemos las emociones, cuando le ponemos nombre, estamos dando un gran paso a la propia gestión de las emociones y no las estamos bloqueando. Por lo tanto, en este eje precisamente estratégico de intervención psicológica, siendo las intervenciones de primeros auxilios psicológicos, nos va a llevar a una estructura. Una, la identificación de la población diana afectada. ¿Quiénes son los afectados? Realmente, ¿quiénes son los afectados? Y no personas que no han sido afectadas, se les está atendiendo. Dos, la detección de los distintos grados de afectación. ¿Sí? Tres, posibles sintomatologías en las personas afectadas, directas e indirectamente. La evolución de la sintomatología del estrés. Precisamente la NOM 035 nos habla, ¿no?, del estrés postraumático. Por lo tanto, me gustaría a mí, que ya me queda poquito tiempo, se me fue rapidísimo, me gustaría concluir. La recuperación integral de personas y comunidades dentro de una emergencia debe ser un proceso inclusivo y multifacético, que combine la atención inmediata a las necesidades físicas y emocionales, con estrategias a largo plazo para restaurar la justicia social, la cohesión comunitaria y la resiliencia. La salud mental debe ser prioritaria en todas las fases del proceso y los mecanismos restaurativos deben de garantizar que las personas puedan sanar de manera colectiva y la comunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu participación, Gris, en la presentación de este protocolo. Y me gustaría resaltar sobre todo una acción que tú hiciste referencia respecto al auxilio, a los primeros auxilios psicológicos, porque podemos, las instituciones del Estado pueden estar proporcionando distintos servicios y no ser comunicados, y no ser transparentes, y no tener una información accesible. De ahí la gran relevancia que también se resalta en el protocolo, que es hacer simulacros de acceso a la información, hacer simulacros de apertura institucional, porque también es ahí donde visibilizamos la relevancia y donde tejemos sobre todo la respuesta hacia las necesidades de las personas. Así que muchísimas gracias por ello y porque ciertamente todas estamos en componentes de la sociedad, con independencia de los roles que juguemos, instituciones públicas, academia, en fin, creo que todas somos personas y vivimos estas realidades cuando enfrentamos emergencias. Ahora te escucharemos, Edgar. Muchísimas gracias por ser también un aliado permanente en las agendas que llevamos. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Gracias, Mari Carmen. Y bueno, mi nombre es Edgar Rubalcaba, yo soy profesor de la Universidad de Guadalajara y en términos de inclusión voy a hacer una autodescripción, por si sirve. Yo soy una persona que mide 1,78, que está hoy vestida con botas, pantalón café, camisa con rayas verticales blancas y azules. A mi lado derecho hay dos mujeres, de mi lado izquierdo una mujer y detrás de mí está una pantalla proyectando a los otros dos ponentes que están vía virtual.
Dicho esto, abordo sobre todo el tema de este protocolo, ¿no? La relevancia. Yo, como persona que sabe sobre apertura gubernamental, lo primero que quiero destacar de este trabajo es esta metodología de apertura y de gobernanza con la que fue creado, ¿sí? A mí me consta cómo trabaja Mari Carmen, que realmente todos los proyectos en los que hemos coincidido le pone mucha verdad a lo que hace, mucha sinceridad, y eso se ve reflejado en la co-creación de este tipo de proyectos, cuando no se le encarga a alguien que lo haga, sino que trata de sumar la inteligencia colectiva de diferentes personas para que así pueda salir algo mejor, más colaborativo y más inclusivo. Y eso es muestra que muestra este documento, este protocolo de apertura para la transparencia ante el riesgo, prevención, reacción y recuperación, ¿no? Cuando hablamos de un protocolo, yo creo que el Busilis, la base nuclear de este documento, está en dar alternativas para cómo enfrentar un desastre, un riesgo, una pandemia, poniendo casos más prácticos, sin perder la apertura y la transparencia, ¿no? Eso es lo que debemos de rescatar en este documento. Este documento que, como digo, fue co-creado a partir de diferentes voces, tanto de especialistas en riesgos, en desastres naturales, pero también en transparencia, porque yo creo que algo que motivó a este documento fue sin duda que cuando fue la pandemia vimos que, digamos, lo importante le ganaba a lo fundamental, ¿no? O sea, que decían, la transparencia queda para después, lo principal es salvar vidas, lo cual suena lógico, pero digo, ¿no se podría hacer las dos cosas? ¿No podríamos tener en algún momento también esa apertura, esa transparencia, esa capacidad de afrontar estos problemas con transparencia, con rendición de cuentas, con participación ciudadana? Y lo que pasó es que, pues como a muchos países, a muchos gobiernos y sociedades, la pandemia nadie la tenía esperada, llegó muy rápido, y yo creo que en gran medida un documento que recoge lo aprendido de este proceso, pues es este protocolo, ¿no? Que lo que trata de conciliar, como les digo, esta visión de apertura, de que la gente, digamos, tenga mecanismos para saber qué hacer antes, durante y después. Eso también es algo que se enfoca el protocolo. No es solamente ya está el desastre y vamos a ver qué hacemos, no, es qué podemos hacer desde antes de que suceda, cómo podemos estar preparados por si sucede, y si sucedió, qué podemos hacer, ¿no? Entonces, este protocolo que fue creado con esta lógica de que podamos tener herramientas que puedan ser prácticas y aplicables, y cuando pase un riesgo, un desastre natural, una pandemia, los gobiernos, las personas, sepamos cómo reaccionar para no debilitar la transparencia y para tener canales de apertura y de participación. En este sentido, yo quisiera resaltar algunas cuestiones que creo que son fundamentales en términos de qué podemos hacer para garantizar el derecho a la información y la transparencia en casos de estos emergencias, desastres que puedan ser. Yo creo que un elemento es la transparencia proactiva, ¿sí? Activa y proactiva. Activa hablando de lo que los gobiernos, sujetos obligados, deben de tener al alcance de las personas, y cuando digo al alcance de las personas, aquí vinculo con que sea realmente al alcance, ¿no? Que sea accesible para una persona que hable lenguas indígenas, para una persona que tenga capacidades diferentes,
En ese sentido, digamos, estos protocolos deberían de ser accesibles y estas herramientas deberían de ser articuladas desde esos espacios, ¿no? La rendición de cuenta creo que también es muy importante que se manifiesten estos procesos a través de auditorías públicas, auditorías ciudadanas, que la participación ciudadana también se vea siempre jugando un rol importante, ¿no? Que el ciudadano sea ese auditor, esa persona que pueda colaborar con el gobierno, con las instituciones, con las ONGs, incluso con el sector privado también, para poder garantizar información de primera mano, para reportar lo que no está funcionando, para dar información, para recibir información y colaborar en un ambiente. Yo creo que los canales efectivos de comunicación son muy importantes, ¿sí? Tener desde lo más básico números de emergencia que funcionen bien, redes sociales digitales. Sabemos que ahora muchas o la gran mayoría de los ciudadanos pues tenemos acceso a un teléfono con capacidad de conectividad y que la mayoría estamos en las principales redes sociales, ¿no? Y estas debemos utilizarlas en esos riesgos para informar, para hacer, y aquí también surge otra cosa, para desmentir, ¿sí? Sabemos que ahora el fenómeno de las fake news, de inventar, de dar información errónea, de decir que en el COVID si te tomabas una botella de cloros, dejabas de contagiarte, desmentir todas esas que a lo mejor para algunos nos parecen obvios, pero debe de haber una política de control, de combatir esa desinformación y de dar a los ciudadanos veracidad, ¿no? Decir, aquí pueden tener un lugar seguro los ciudadanos, un ir y venir de información, un diálogo permanente en este sentido, ¿sí? Las tecnologías también en estos casos deben de ser nuestras aliadas, ¿no? El uso de tecnología de georreferenciación, de mapas, de involucrar la inteligencia artificial en estos procesos para saber en dónde está el desastre, qué se puede hacer, cómo podemos reaccionar. Creo que es fundamental en estos temas. Y recalco, el combatir la desinformación, el monitoreo de noticias falsas, el contar, el desmentir rumores, información incorrecta, creo que es una de las cosas que también se pueden hacer, de los instrumentos que podemos tener al alcance en un evento, caso de riesgo, de catástrofe en ese sentido, ¿sí? Es estar preparados, es estar prevenidos, preparados y tener capacidades de accionar en este caso. Y otra cosa que también yo creo que se vio muy clara en la pandemia y que da lugar a la iniciativa de este tipo de documentos es garantizar un marco legal, ¿no? Que se cumplan las leyes. Esto que pasaba de cuando la emergencia, entonces las leyes pasaban a segundo término porque había que atender cosas prioritarias, digamos, se justifica a medias. Debemos de estar preparados para mantener siempre un Estado de Derecho, que se cumpla con la normativa, que existan leyes políticas de lo que se debe de hacer en caso de ese sentido. Y otra cosa que también es muy importante es la protección a denunciantes, ¿sí? Cuando hay casos de desastre y necesitamos información, necesitamos destacar qué no se hace bien, qué sí se hace bien, tenemos que tener una política de protección a los denunciantes, de protección a estas personas que también deben de ser colaboradores y aliados desde la sociedad civil en este sistema. Entonces, creo que esas son algunas señales de las que yo podría dar de lo que se podría hacer para mantener transparencia, acceso a la información, participación y colaboración en casos de riesgo de desastre, ¿no? Y de nuevo, resaltar el trabajo que hace Mari Carmen y todo su equipo, que me consta que es muy entregado y sobre todo que tienen una visión de que se la creen en este sentido, ¿no? Y pues sin más, yo hasta aquí lo dejaría. Gracias.
Muchas gracias, Edgar, por tu participación y también por ser testimonio de toda esta articulación de trabajo. Parte del origen de este protocolo, si bien lo presentamos y fue muy oportuno por la pandemia, en ese contexto se inició esta reflexión después de haber vivido el sismo del 19 de septiembre, donde hubo ausencia o la respuesta de las instituciones públicas tardó. Entonces, realmente hubo una movilización de sociedad civil muy relevante para poder gestar este alcance de accesibilidad de la información y sobre todo, pues, ayudar a salvar vidas. Una cifra que también maneja la ONU en todos estos eventos de emergencia es que se han perdido 2 billones de vidas humanas. Por eso a mí me gusta mucho resaltar que el acceso a la información y la transparencia, por supuesto que salva vidas. Y en ese contexto también el trabajo y la especialización que tiene Lorena Gursa en materia ambiental nos da un matiz en el para qué podemos utilizar este protocolo de apertura y transparencia ante riesgos. Así que muchísimas gracias, Lore, por ser parte de este panel de la presentación del protocolo y te escuchamos por 10 minutos. Adelante, Lore. Pongo mi relojito también. Agradezco y felicito a la comisionada Mari Carmen Nava Polina y a su equipo del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México por la presentación de este protocolo de apertura y transparencia ante el riesgo, prevención, reacción y recuperación en el marco de esta FIL. En esta participación quisiera compartir una experiencia más allá de la parte académica que vengo representando al Centrus y a la Ibero, más bien de una experiencia de uso y activación de protocolo durante una emergencia química por contaminación de agua por hidrocarburos y que sucedió y probablemente siga sucediendo en la Ciudad de México en este 2024. Como breve introducción, quisiera decir que gracias a la activación de este protocolo, se generaron 3 muy buenos resultados. 1, se fomentó la participación en espacios de diálogo que impulsaron a la agenda ciudadana de transparencia y acceso a la información en temas de calidad del agua. 2, se orientó la acción colectiva hacia procesos virtuosos de colaboración en los que a través de salvaguardar el derecho a saber, también se garantizaron los derechos humanos al agua, a la salud y a un medio ambiente sano. Y esta experiencia, en tercer lugar, de activación del protocolo podría servir para prevenir situaciones de riesgo de emergencias químicas similares en donde coexistan infraestructura hidráulica e industrias como la energética. Y para continuar con esta historia, quiero compartir que la opacidad mata y la transparencia salva vidas. Al hablar de agua y combustibles, no podemos dejar de recordar a cada persona que vivió aquí en Guadalajara una terrible tragedia que pudo haberse evitado de haber contado con la apertura institucional y con la información necesaria sobre los riesgos que implicaba una fuga y acumulación de gasolina de grandes proporciones en el poliducto de Pemex en 1992. A las 10 de la mañana del miércoles 22 de abril de ese año, iniciaron una serie de explosiones en el sistema de alcantarillado del barrio de Analco. Estas explosiones provocaron desafortunadamente la muerte, desaparición y afectación de un número indeterminado de personas a lo largo de un tramo equivalente a 13 kilómetros de calles. Unos días antes, los habitantes de la zona también habían reportado y alertado a las autoridades y a los medios de comunicación que de las alcantarillas, los caños y las coladeras salía un inquietante olor a gasolina. Desafortunadamente, las autoridades no ofrecieron la información pública necesaria que hubiera permitido enfrentar antes, durante y después esta terrible emergencia química y tragedia humana. Esta dolorosa historia vive en la memoria de los habitantes de Guadalajara y de la ciudadanía mexicana. Nunca más pensamos, sin embargo,
32 años después, una mañana de marzo de 2024, vecinos de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México abrimos nuestros grifos y notamos que el agua emitía un alarmante olor a gasolina. Inmediatamente los vecinos empezamos a alertar a las autoridades. El olor y los síntomas de salud se fueron extendiendo a lo largo de 13 colonias durante los meses de marzo, abril y mayo de este año. Un ardor intenso en la piel, dolores de estómago, asma, síntomas respiratorios, ámpulas y ronchas fueron algunos de los síntomas que presentamos los vecinos. Bebés, niños y población vulnerable por igual. Sin embargo, y a pesar de la continua petición de la ciudadanía para obtener información sobre los posibles riesgos y las medidas pertinentes a tomar, las primeras respuestas por parte de las autoridades se limitaron a culpar a los vecinos. Laven sus cisternas y tinacos. No inciten a la histeria colectiva, nos dijeron. Incluso en un primer momento, las autoridades nos dirían que el agua era de buena calidad y apta para el consumo humano. Sin embargo, el agua seguía oliendo a gasolina, persistían los síntomas y no existía ningún tipo de información pública, algún protocolo o guía informativa para enfrentar los riesgos de la emergencia, tanto para salud como para el ambiente. Los habitantes de la Benito Juárez no sabíamos qué hacer ante el contacto con agua contaminada y la presencia de combustibles en la infraestructura hidráulica. Poco después, y en respuesta a las manifestaciones de los vecinos, el gobierno de la ciudad estableció centros de atención, nos daban agua, nos daban atención médica. Al ser paciente, yo con una condición autoinmune, pedí ayuda a los médicos militares que allí atendían e implacables me contestaron: señora, usted por su condición no puede estar cerca del agua. La sustancia que tiene el agua es altamente irritante. La sustancia no se despega ni se puede trapear con ella. Gracias a este pedacito de información, supimos de la gravedad del asunto. Miles, aproximadamente 500,000 de personas, tendríamos que desintoxicarnos y no sabíamos ni de qué. Fue entonces que la ciudadanía nos organizamos y solicitamos estudios independientes. Descubrimos que había en el agua concentraciones de cloroformo, dicroetileno, derivados bencénicos. La calidad del agua que estábamos consumiendo se encontraba por encima de los límites máximos permitidos en aguas tratadas. A pesar de nuestra insistencia por obtener más información sobre los riesgos de las sustancias presentes en el agua y en el sistema hidráulico, no obtuvimos respuesta que generara confianza. Incluso las autoridades de la Ciudad de México informarían que como parte de un proceso judicial, clasificarían como reservada la información hasta por 5 años sobre los resultados de las muestras del agua analizada. Nos sentimos con miedo, desamparados y con mucha rabia. Esta postura claramente amenaza la apertura institucional, vulnera el ejercicio de derechos humanos y potencia posibles conflictos. Finalmente, nadie quiere consumir agua contaminada. Garantizar el derecho a saber sobre la calidad del agua es una condición básica para la vida. Ante ello, la comisionada ciudadana Mari Carmen Nava Polina informaría que la calidad del agua era información pública y que por su impacto en la salud de los ciudadanos debía ser prioritariamente abierta. De acuerdo con la comisionada, uno de los criterios para desclasificar información reservada era la posible violación de derechos humanos. En este caso, no solo se violaba el derecho al acceso a la información, sino los derechos humanos al agua potable, al medio ambiente sano y a la salud. Al conocer esto, se generó muchísima esperanza entre la ciudadanía y entre nosotros los vecinos, porque nos sentíamos totalmente abandonados, y pedimos ayuda al Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Se acordó que la vía sería a través de la activación de este protocolo.
El propósito era potenciar nuestro ejercicio del derecho a saber en plena emergencia química del agua. A partir de la activación del protocolo y del interés de los vecinos por participar, y con el apoyo del equipo de la ponencia de la doctora Nava, se pondrían en marcha varias acciones con base en el capítulo 2 del protocolo, la reacción ante la emergencia. Estas acciones fortalecieron nuestra capacidad como colectivo para ejercer nuestros derechos humanos. Las oportunidades de aprendizaje colectivo que ofrecen herramientas como el protocolo en un contexto, por ejemplo, de vulnerabilidad climática o de emergencias químicas, deben priorizarse en la agenda pública. La colaboración y el codiseño son elementos indispensables para construir una democracia ambiental fuerte y sólida, pero esto no es suficiente. La existencia de este tipo de marcos de planeación y de acción colaborativa dependen también de la voluntad política de los gobernantes. Soslayarlas es desdeñar el interés democrático de la ciudadanía por participar y por encontrar soluciones conjuntas. Es un error que instituciones alimentadas por el interés de la ciudadanía por participar se cancelen y se pretenda capturarlas para convertirlas en organismos que jueguen a ser juez y parte. La publicación de una herramienta tan oportuna como el protocolo fortalece la cultura democrática, el ejercicio del derecho a saber, incentiva la colaboración entre entidades públicas y la ciudadanía, vigoriza la democracia ambiental y promueve la gestión oportuna de los riesgos. Muchas gracias y felicidades por la publicación de un instrumento tan pertinente. A ver si ya, sí, ya. Muchísimas gracias, Lore, por tu participación y sobre todo por dar testimonio de ese enfoque de resiliencia democrática, así lo llamaré, porque también la resiliencia lo que nos es útil es justo aprovechar estos momentos de crisis, como decía, haciendo citación de Benini, de Janet Benini, y cómo lo podemos aplicar, sobre todo cuando vivimos de manera directa las consecuencias de emergencias de todo tipo y en el sector salud es algo también pues que nos toca de manera directa y ustedes también han sido justo ejemplo de cómo la resiliencia democrática permite tener más información para quienes no puedan litigarla y entonces garantizar que este bien público o que tendría que ser un bien colectivo, la garantía de derechos humanos, se aproveche desde distintos ámbitos. Muchísimas gracias. Y también ahora vamos a escuchar a Marisol Calzada, quien se encuentra en la virtualidad junto con Tomás Severino, que también desde el enfoque que trabajan ellas es algo muy, muy relevante y oportuno. Así que te escuchamos, Marisol, adelante. Muchísimas gracias, les agradezco a usted y a todo su equipo por la oportunidad. Realmente yo quiero destacar la importancia, la relevancia que ha tenido este protocolo. A manera personal, pues lo tuve que utilizar como un material empírico muy importante y relevante dentro de mi tesis doctoral y la verdad considero que constituye de gran valor pues desarrollar el protocolo dentro de todas las instituciones y una de las preguntas detonantes que se me hacían era que cuál era el valor de realizar simulacros de transparencia y apertura en la etapa de prevención para gestionar riesgos y la misma comisionada resaltaba la relevancia de estos simulacros y yo creo que hay que partir de algunos elementos teóricos que hablan de la relevancia y la importancia y la diferencia entre gestionar el riesgo y gestionar en el riesgo. Gestionar el riesgo implica precisamente prevención, anticiparse a cualquier tipo de desastre, saber las características del desastre, mientras que gestionar en el riesgo habla entonces de una mirada reactiva dentro de los gobiernos, porque ya el riesgo ya se ha materializado y por ende va a aminorar las consecuencias del riesgo, pero evidentemente ya cuando este ha tenido lugar. Este protocolo es ejemplo claro
precisamente de trabajo y de gestión en el riesgo. ¿Por qué? Porque está tratando de visualizar, de desarrollar determinadas acciones para que todos los actores involucrados dentro del mismo sepan qué hacer cuando una nueva eventualidad, un nuevo desastre o un nuevo riesgo se materialice. Dentro de las relevancias o dentro de las relevancias del simulacro, en materia de apertura y de transparencia, yo creo que está el hecho de vincular por primera vez de manera tan estrecha el tema de la apertura institucional y la transparencia con el tema de la protección civil. Estamos ante, y sobre todo se vio con este gran catalizador del protocolo que fue la COVID-19, que estamos ante dos agendas totalmente interconectadas y como planteaba el doctor Rubalcaba, estaban en consideración bastante divorciadas entre sí. No se consideraba como algo relevante que la información que llegara a la población fuera oportuna, viable, que fuera accesible, y se consideraba como un elemento más, pero no como un elemento trascendental y necesario. ¿Para qué? Para evitar la opacidad y por lo tanto para evitar actos de corrupción. Eso fue lo que visibilizó la pandemia y eso es lo que ha trabajado este protocolo. Por lo tanto, la realización de simulacros atemperan estos simulacros que hemos visto a lo largo de todos los años relacionados con desastres naturales o antrópicos, pero que no vinculaban y que no veían la necesidad de focalizar la atención en transparencia y en el acceso a la información. Por lo tanto, realizar actividades de simulacro en materia de apertura y de transparencia desarrollarían un know-how, un saber hacer en las instituciones vinculadas a este protocolo. Esta es una también de las acciones y de los elementos activos fundamentales del protocolo, la vinculación de diferentes actores, de los sujetos obligados en materia de transparencia y de apertura, de los órganos garantes de acceso a la información, de las personas y de las comunidades y de la iniciativa privada. El logro, la conjunción de todos estos actores, yo creo que también constituye un alto valor de este instrumento de carácter empírico, por cuanto va a permitir que haya co-creación y colaboración, también uno de los grandes ausentes dentro de la pandemia, donde cada institución actuaba pues de manera independiente, y esto un poco forzó a la co-creación, a la co-innovación y a la búsqueda de alternativas en conjunto, ¿no? Entonces, dentro también de la labor de los simulacros, o de la función de los simulacros en materia de transparencia y apertura, también está que permite ver al protocolo no solamente como una camisa de fuerza, sino que se pueden atemperar este protocolo a las condiciones, a los elementos de cada institución, de cada organización que lo desarrolle, y va a permitir entonces esta interconexión de estas dos agendas de protección civil y de apertura, así como el desarrollo de actividades preventivas que también plantean, y yo creo que son muy relevantes dentro de este instrumento, como puede ser el mapeo de actores que se hace tan necesario. En primer lugar, saber cuáles van a ser los actores dentro de las instituciones que van a dotar de esa información a la población, a la sociedad en general, cuál va a ser a partir de la creación del catálogo de información de interés público, saber cuál es la información de interés público, que las instituciones, el mismo individuo, a partir de este protocolo pueda definir qué información se necesita a partir de determinado desastre, sea de origen natural, sea de origen antrópico, precisamente para distinguir y saber qué se necesita. No toda la información es necesaria durante una emergencia, pero hay necesidad de que se abra la información, de que sea dada de una manera accesible, que se pueda entender a partir de diferentes medios también alternativos, no solamente a través de las tecnologías, sino también a través de medios alternativos como puede ser SMS, chatbots, etcétera, para que la población que no tenga acceso o que no conoce la tecnología también pueda conocer todo tipo de información. Una de las informaciones relevantes que yo creo que resalta dentro de esta experiencia pandémica es la necesidad de que se abra la información de los hospitales. Y entonces yo creo que este protocolo puede ayudar a todos los sujetos obligados en materia pues, de salud para también abrir y crear nuevas estrategias de apertura de información en este sentido. En un desastre sanitario, ¿qué información se va a priorizar
qué mecanismos de transparencia proactiva pueden establecerse más allá de lo que se establece de la ley como obligado para declarar, ¿no? Entonces, también a partir, por ejemplo, de las obligaciones de transparencia, cuáles van a ser las necesarias, las requeridas en una situación de riesgo, cuáles van a ser las que tienen que ver con el desastre en sí. Yo creo también que las estrategias conjuntas de comunicación y difusión que promueve este protocolo es muy importante dentro de la etapa del simulacro para saber qué institución va a difundir una información, pero también generar y tener en cada institución y con cada actor involucrado dentro del protocolo, pues que sepa qué acción, qué papel tiene dentro del protocolo, qué información debe dar y cuáles van a ser los medios también tecnológicos y alternativos para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol, por tu colaboración. Y Tomás, te escuchamos a la distancia por unos minutos. Tenemos que cerrar ahí a las 6 de la tarde. Estamos a tope en este pabellón por la transparencia. Adelante, por favor, Tomás. Híjole, ¿qué tal? Gracias, buenas tardes. Un saludo a las ponentes y al ponente también, qué ganas de estar allá. Bueno, rápidamente, muchas gracias por la invitación. Felicidades, comisionada, y a la institución y a todas las personas e instituciones que participaron en el protocolo. Yo voy a ser muy breve, entonces, algunas ideas. La primera es, pues, la última vez que me tocó participar en una fila ya, y denunciamos en la mesa estos decretos para acelerar las obras, para acelerar las autorizaciones ambientales de las obras prioritarias y los decretos para la clasificación de información sobre las obras prioritarias. Hoy, desgraciadamente, pues rápidamente sí, no puedo dejar de expresar la preocupación de lo que está pasando con el futuro del derecho de acceso a la información en México, la solidaridad con las y los trabajadores de los institutos y de los órganos garantes en toda la República, ¿no? Y, por supuesto, la preocupación con la sociedad en general. Bueno, dicho eso, bueno, pues la pregunta que me toca a mí rápidamente es cómo extender el uso público, privado, internacional para la gestión y la gobernanza de este protocolo. Bueno, pues la respuesta más fácil sería lean el protocolo, porque ahí hay responsabilidades para todos los actores y los grupos en cada una de las tres fases, ¿no? Pero bueno, sí insistir en que desde luego tiene que haber un fortalecimiento de capacidades, ¿no? Porque ya se dijo acá, la pandemia dejó claro que los derechos humanos, en particular la transparencia y la información, pues se podían suspender, ¿no? Pero no fue parejo. El problema es que no fue parejo. Hubo muchas actividades extractivas que siguieron recibiendo permisos sin participación, sin autorización pública, y por supuesto extractivismo ilegal que también pudo seguir operando. Entonces, por eso que también la pertinencia de este protocolo. Bueno, fortalecer las capacidades de manera transversal, no solo del sector ambiental, porque esa es la pregunta que me hace a mí del sector ambiental, sino de bueno, pues tiene que estar metido también, desde luego, el INPI, la SEGOV, la Secretaría de la Función Pública. Es decir, esto tiene que ser realmente de una herramienta transversal. Capacitar a la gente, desde luego, también tiene que ver con pues, la gente que está en condiciones o en posibles situaciones de vulnerabilidad ante eventos extremos o emergencias, ¿no? Tiene que haber, desde luego, una coordinación interinstitucional, ¿no? Tendría que estar conversando el protocolo, por ejemplo, con los atlas de riesgo, ¿no? Pues porque son, digamos, parte de lo mismo también, ¿no? Campañas de educación y de comunicación sobre la información disponible, y como decía Marisol, pues, ¿quiénes son las autoridades competentes, no? O sea, ¿a quién le tengo que preguntar? ¿Cómo saberlo? ¿No? Porque las emergencias van a continuar y además vamos a tener cada vez más, pues, estos impactos del calentamiento global y el cambio climático, ¿no? Y, pues, ahí las comunidades son muy afectadas. Desde luego, el sector privado tiene que participar en la prevención de riesgos, en la información, pero bueno, eso también ya lo dice el protocolo. Hay un tema de cooperación no solo interinstitucional entre todas las agencias del Estado que tiene que ser necesario, sino también cooperar con la academia, con el sector privado, con las organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales,
y la cooperación internacional. En esto hay el intercambio de experiencias de qué se ha funcionado, qué no en otros contextos, pues es muy rico y hay muchas formas de cooperación bilateral, trilateral, técnica, intercambio de experiencias, etcétera, ¿no? Es importante que se genere, digamos, la idea de la conciencia sobre los impactos y las soluciones para la prevención, ¿no? Y por supuesto hacer sinergias con otros acuerdos internacionales como los OES y desde luego con el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe, mejor conocido como el acuerdo de Escazú, ¿no? Que también, digamos, es una guía de cuál es la información que tiene que estarse generando, está muy en línea con el protocolo, cuáles son los medios alternativos de difusión para la información estratégica, tienen que ser culturalmente adecuados, en lenguas, no necesariamente el español, ¿no? Con lenguaje sencillo y claro, tomando en cuenta pues las brechas tecnológicas de educación, de acceso a internet, potenciando las señales de televisión digital de ahora, y pues solamente cerrar diciendo que la transparencia proactiva, que es, digamos, tiene todo el enfoque del protocolo, también parte desde la prevención y el que debe estar listos, pues ahí hay un tema donde la transparencia proactiva es muy importante y nos demuestra que la transparencia proactiva salva vidas. Y en términos ambientales esto también es una verdad verdadera. Y bueno, por los temas del tiempo voy a cortar acá, pero bueno, muchas gracias por la invitación otra vez, felicidades por el protocolo y ojalá que se conozca y se use y cuenten con nosotros para difundirlo y qué ganas de estar allá con ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias, Tomás, y gracias por la carrera, el sprint que hiciste en esta presentación del protocolo de apertura y transparencia ante riesgos. Finalmente comentaré que en la mesa de este pabellón de la transparencia van a encontrar distintos materiales y recordemos, o sea, no solo es resiliencia democrática, inclusión, accesibilidad, humanidad. ¿Cómo vamos a garantizar derechos humanos a través de la información y de la apertura institucional genuina? Así que la apertura ante riesgos es fundamental. Este tipo de información la encuentran en el pabellón de la transparencia. Muchísimas gracias a todas.